Muchas gracias por estar hoy aquí. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Beatriz Fernández Filloy, soy graduada en terapia ocupacional y máster en salud pública y actualmente pues estoy desarrollando mis estudios de doctorado en el programa de Ciencias de la Salud en la Universidad Rey Juan Carlos. Aparte de esto, estoy llevando mi labor clínica como terapeuta ocupacional en el ámbito de la discapacidad intelectual. Estoy trabajando en la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y hoy vengo aquí a hablaros un poco sobre salud mental en población infanto-juvenil y más concretamente sobre los factores asociados a la mala salud mental en menores de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Para introducir un poquito el tema, me gustaría definir un poco, ¿no?, qué es la salud mental, que a día de hoy, por suerte, se habla mucho más de salud mental que hace unos años. La salud mental ya no es lo que era, los pacientes de salud mental no reciben, por suerte, el tratamiento que tenían antes. Ha habido muchos avances en cuanto a los diagnósticos, los tratamientos, el conocimiento, tanto de los profesionales sobre la salud mental como del resto de la población, ¿no? Y la definición que la Organización Mundial de la Salud tiene para el término de salud mental es que la define como el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente. Esta es una definición muy general, es una definición muy amplia que da lugar a que luego cada persona y cada profesional se lo lleve a su terreno, ¿no?, a su propia disciplina. Pero me parece importante destacar que esta definición hay que complementarla, ¿no? No podemos quedarnos simplemente con que la salud mental es esto, ¿no? La salud mental va mucho más allá. Cada profesional en su disciplina, como he dicho, se lo llevará al diagnóstico, a la intervención, a la prevención. Y llevándolo más al tema a mi tema, ¿no?, que es la salud mental en población infanto-juvenil. Los niños y adolescentes, se entiende por población infanto-juvenil todos los menores hasta los 18 y 19 años, ¿vale? Luego ya pasan a ser joven adulto. Y hay dos aspectos importantes a la hora de entender la salud mental de los menores de edad. Y es que, por una parte, existen diferencias entre los adultos y los niños y adolescentes, ¿vale? Tenemos como que evitar pensar que los niños o los adolescentes son adultos en pequeñito, no es así. Tienen problemas, patologías, vivencias que son completamente diferentes. Y luego otro aspecto también importante es que dentro de este grupo, dentro de la población infanto-juvenil, existe un significado diferente para un mismo comportamiento, ¿vale? Tenemos que tener claro que el comportamiento o los problemas o la actitud o la manera de resolver un conflicto que muestra un niño de 3 años puede estar acorde a su edad, no nos sorprende, vemos que está todo bien, pero si este niño mantiene ese comportamiento o esa manera de enfrentarse a un problema o ciertas características, si lo mantiene en el tiempo, pues no es acorde a la edad, ¿no? Es decir, un comportamiento a los 3 años puede ser normal, pero a los 14 no, y es el mismo comportamiento. Entonces creo que son dos aspectos muy importantes a la hora de hablar de salud mental infanto-juvenil. Tener claro que los niños y adolescentes no son adultos en pequeño, o sea, no podemos esperar ni que actúen igual, ni que presenten los mismos problemas, ni que dentro de una patología, como por ejemplo la depresión o un trastorno bipolar, vaya a desarrollarse igual en un adulto que en un niño. Y luego dentro de los niños y adolescentes no es lo mismo un niño que un adolescente. Teniendo estas nociones un poco claras, voy a hablar ahora de la salud mental en la infancia, ¿no? Pues los niños más pequeños. La salud mental en la infancia, hay ahora mismo muy poca literatura, sí que está empezando ahora como un boom en investigación sobre, sobre la salud mental en población infanto-juvenil. Entonces, un poquito a modo general, existen diferentes factores de riesgo para la población más infantil en cuanto a desarrollar algún tipo de problema en su salud mental y se dividen en factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Aquí he puesto unos pocos, no los he puesto todos, pero en factores biológicos, pues antecedentes de existencia en la familia de alguna patología mental, el sexo, el consumo de sustancias, factores de riesgo psicológicos, pues la exposición a un trauma, tener una baja autoestima, sobre todo en la adolescencia,
Los factores de riesgo familiares, pues ser víctima de algún tipo de abuso, de negligencia, que existan conflictos dentro de la unidad familiar a los que el menor pues esté expuesto, aunque no le repercutan directamente, pues está presente en ellos, ¿no? Y luego los factores sociales. He señalado, como veis, el sexo, el trauma, los abusos y las negligencias, porque más adelante hablaré de este estudio en el que son características muy importantes. Y después están los síntomas centrales, que es cómo el niño deja ver que existen problemas, ¿no? que tiene algún tipo de problema. Y las tres principales características del niño más pequeño, no en el adolescente, son la muestra de tristeza, de irritabilidad y la de anedonia. He puesto aquí también la comorbilidad porque es cierto que en etapas muy tempranas existe una gran comorbilidad con diferentes trastornos, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención, el trastorno de hiperactividad, que a veces dificultan un poco pues, conocer realmente qué le está pasando a este niño y pues centrar un poco cuál es el problema. Por otro lado, en cuanto a la salud mental ya en la adolescencia, existen una serie de síntomas centrales que comparten con los niños más pequeños, que son la tristeza, irritabilidad y anedonia, pero aparecen una serie de síntomas asociados, es decir, qué es lo que pues este adolescente nos puede dejar ver, que son la alteración en el peso o la pérdida de apetito, el insomnio o la hipersomnia, la agitación o la lentitud motora, por el contrario, un sentimiento de inutilidad o pueden llegar a desarrollar pensamientos en torno a la muerte, ideación, planificación. Y todo ello a nosotros lo que nos llega son unos signos de alerta, ¿no? que la mayoría de profesionales conocemos, pero que no está nunca mal recordar. Y estos signos de alerta serían pues, que muestre irritabilidad, que tenga pérdidas de interés en el ocio, es decir, que actividades que antes para él eran significativas, ahora ya no sean significativas, ya no le apetezca. Retraimiento social, es decir, una persona que aparentemente era extrovertida, tenía compañeros en clase, no mostraba ningún tipo de problema, pues ahora vemos que no es así. Cambios de los patrones del sueño, esto es muy importante, el sueño, desde hace mucho tiempo se está demostrando la relación directa que tiene con los problemas en salud mental. Luego los problemas conductuales, que aquí, al ser la etapa de la adolescencia, que es una etapa de mucho cambio, pues a veces cuesta un poco distinguir qué es normal en un adolescente y qué pasa a no ser normal o esperable. Y luego, por último, pues el abuso de alcohol y algún otro tipo de sustancia tóxica, ya que la adolescencia pues, es una época de enfrentarse mucho a iguales, a figuras familiares y pues también empiezan a probar un poco este mundo del alcohol y las drogas. El estudio que llevamos a cabo utilizamos la herramienta de evaluación, de cribado, la SDQ, que está validada a la población española y se denomina el cuestionario de capacidades y dificultades, ¿vale? Es un instrumento de cribado para trastornos psiquiátricos, está destinado a menores de entre 4 y 14 años y, en total evalúa 5 dimensiones agrupadas en 25 preguntas. Las dimensiones son los síntomas emocionales, los problemas de conducta, la hiperactividad, los problemas que presentan con iguales y la conducta positiva de socialización, es decir, cómo se relacionan con iguales. El estudio lo hicimos en base a la encuesta valenciana de salud, utilizamos la del año 2016 y 2022 en este estudio transversal y cogimos los resultados, las respuestas de los menores de entre 4 y 15 años, teniendo en total una muestra en el año 2016 de 1.680 menores y en el año 2022 de 1.311 menores. Como información, el punto de corte que utilizamos para la herramienta SDQ para poder determinar cuándo había problema de salud mental y cuándo no fue 16,5 y pues la herramienta en sus preguntas, cuanta mayor puntuación, peor salud mental. Y las variables que estudiamos, que están relacionadas con lo que explicaba al principio, fueron principalmente la edad, el sexo, también cogimos variables relacionadas con los progenitores, como el nivel de estudios o el nivel de renta, y luego más propias del menor, aparte de edad y sexo, el nivel de actividad física que realizaba y las horas de sueño. Entonces, estudiando estas variables, que son las que más se relacionan con la salud mental, las principales características de los adolescentes y los niños, lo que vimos fue, estudiamos por un lugar la prevalencia de problemas de salud mental en estos menores en la Comunidad Valenciana y en el año 2016 la prevalencia de problemas de salud mental fue de 5,5%, bajando un poquito en el año 2022 a un 5%. Es una prevalencia bastante alta de problemas de salud mental
Y bueno, cabe destacar principalmente que dentro de los dominios de la herramienta SDQ hay una mayor prevalencia en el ítem, en el dominio de la hiperactividad, ¿vale? Es bastante importante conocer esto porque, bueno, nos va guiando un poco en la práctica clínica y en el resto de investigaciones que se realicen. Y luego también aparece, sobre todo en el año 2022, que se sitúa como el dominio con mayor prevalencia, los problemas de conducta, ¿vale? En cuanto a qué vimos con este estudio, con las variables explicativas que habíamos estudiado, fue que, un poco a modo de conclusión, existe mayor prevalencia en hombres que en mujeres, tanto en el año 2016 como en el año 2022. Sí que es cierto que las mujeres tienden a presentar más problemas de salud mental a medida que van cumpliendo años, ¿vale? Sobre todo en la adolescencia y la etapa de joven adulto. Existe una mayor prevalencia en menores de problemas de salud mental en menores de entre 4 y 9 años. Hay un incremento de prevalencia en menores por problemas en el sueño, ¿vale? En el año 2016 está en un 6,1 frente al 2022 que se sitúa en un 7,4. Y bueno, un poco para resumir, la tendencia global es que hay un leve descenso en la Comunidad Valenciana en cuanto a los problemas de salud mental en jóvenes. Hay mayor prevalencia en hombres, como ya he dicho, sobre todo en las etapas de entre los 4 y los 9 años. Las dimensiones que presentan mayor prevalencia, es decir, donde más problemas se encuentran, son en la hiperactividad, los problemas de conducta y los problemas emocionales, que aparecen sobre todo en el año 2022, que posiblemente se relacionen con, bueno, pues con haber vivido la pandemia por COVID-19. Y existe una relación significativa entre los problemas de salud mental y el hecho de padecer o haber sufrido algún tipo de agresión. Esto, bueno, seguiremos estudiando el impacto que tienen tanto las redes sociales como el bullying en estos menores y cómo esto afecta en su salud mental. Y bueno, hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado y muchas gracias.